Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: Toma contigo una becerra de la vacada y di: A ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿Es pacífica tu venida? Él respondió: Sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Muy bien, pueden sentarse. Ok, estamos estudiando el primer libro de Samuel, todos juntos como iglesia. Entonces, si usted nos visita por primera vez, es para ubicarlo un poquito en el contexto de lo que estamos viendo. Vamos leyendo todos los domingos un poquito del libro y explicando cada una de las secciones con orden. Y ya hemos visto pues el tema, que es la transición, es una transición de la anarquía a la monarquía. Dios está utilizando a Samuel, al profeta Samuel, como su instrumento consagrado para poner fin al tiempo de los jueces y ahora inaugura un nuevo tiempo en Israel, que es el tiempo de los reyes. Los tres personajes principales son Samuel, Saúl y David. Ahora vea cuánto hemos estudiado. Y para los que hemos estado aquí es impresionante. Capítulo 1, vimos el tema de la familia. Capítulo 2, el tema de la integridad. Capítulo 3, el llamado de Dios. Capítulo 4, la presencia de Dios. Capítulo 5, la santidad. Capítulo 6, hablamos sobre la expiación. Capítulo 7, hablamos sobre la oración. Capítulo 8, sobre la gobernanza. Capítulo 9, vimos la persona de Saúl, el personaje como tal. Capítulo 10, el don de profecía. Capítulo 11, hablamos sobre el Espíritu Santo. Y capítulo 12, el tema central era el testimonio. Y después, los últimos tres capítulos, vimos tres cualidades de carácter en Saúl que fueron los que lo llevaron a la ruina, que fue en el capítulo 13, la rebeldía, capítulo 14, la envidia, y capítulo 15, la desobediencia. Tres cualidades de carácter que afloraron al final de cuentas en Saúl para dar por terminado su reino a los ojos de Dios. Ahora, en el capítulo 16 tenemos nada más y nada menos dos estudios de tema, que ya vimos uno la semana pasada, que era el juzgar, y ahora más adelante vamos a ver la influencia de la música en el servicio. Y además también tenemos un estudio de personaje que es David. Entonces vean qué increíble, y con solo un libro, ¿verdad? Y no hemos terminado, o sea, falta un montón. ¿Cómo agarrar la palabra de Dios y predicarla expositivamente tiene tantos beneficios? Es increíble. Número uno, tenemos en orden la presentación del libro para que vayamos viendo la secuencia y todos los eventos, cómo se desarrollan, y entendiendo todo lo que pasa evento por evento y con todo su contexto, porque si usted llega y lee tal vez el capítulo de David peleando contra Goliat, bueno, lee la historia y todo, pero tiene un montón de información antes de que eso ocurra. Y nosotros hemos ido repasando todo en orden. Y además, otra cosa importantísima es la gran diversidad de los temas que Dios mismo es el que se encarga de proponer para que nosotros vayamos aprendiendo todo de manera integral.
y creciendo de una forma integral. Finalizamos el estudio de la vida de Saúl, que es el siervo rebelde. Ya terminamos con esa parte. Él continúa en escena, todavía va a continuar en escena, vamos a verlo como un personaje todavía durante varios capítulos, pero poco a poco él va a ir perdiendo importancia y empieza a surgir la figura de David, el siervo entrenado. Saúl había sido la gran esperanza del profeta Samuel de reivindicar el fracaso que tuvo con sus hijos. Recuerdan que los hijos de Samuel no siguieron los pasos de su padre. Bueno, Samuel tal vez creía o tenía la esperanza de que con Saúl fuera diferente, pero al final lo que terminó fue más decepción, más amargura, y el pobre profeta Samuel ahí está llorando. Saúl tuvo un buen inicio, pero su corazón se apartó de ir en pos del Señor. Y su deleite no fue aprender y cumplir la ley de Jehová. Así es, muchas personas tienen un buen inicio, pero poco a poco se van desviando y sus verdaderas intenciones y su verdadero corazón empieza a aflorar. Cerramos la sección anterior con este versículo tan triste que dice: nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl. No sé si alguna vez a usted le ha pasado esto con un amigo, de que su relación se quiebra, queda completamente arruinada, queda destruida por el causa del pecado. En el caso de esta situación fue por el pecado de envidia, de desobediencia, de rebeldía de Saúl. Y esta relación de amigos queda destruida, y ahí vemos a Samuel llorando y nunca más volvió a ver a Saúl en su vida. Y no solo eso, sino que también el versículo dice: Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Esto quiere decir que a Dios le pesó las consecuencias del pecado de este hombre y del pueblo. A Dios le pesa. Dios advierte, Dios espera, el hombre desobedece y al final vienen las consecuencias. Y Dios se duele de las consecuencias. El Señor les había dicho a los israelitas desde el principio, cuando ellos decían: es que queremos rey a la forma de que tienen las naciones paganas. Y el Señor les dice: vean, estas van a ser las consecuencias de lo que ustedes están pidiendo. Sí, está bien. Igual se los dio. Entonces les dio el rey que ellos estaban pidiendo. Y entonces vienen las consecuencias. Y viene entonces el pecado. Y viene entonces toda la destrucción. Y a Dios le pesan las consecuencias del pecado de la gente. Pero aquí vemos una diferencia entre Dios y los hombres. Tanto Samuel como el Señor estaban dolidos. Hay dolor siempre que hay pecado, viene la consecuencia de muerte y eso produce dolor. Pero Dios no se quedó lamentándose como Samuel, sino que se dispuso para hacer cumplir sus planes. Él tenía un plan para Israel y el plan estaba en peligro. Y Samuel está ahí llorando, pero Dios no se queda ahí lamentándose. Dios dice: bueno, aquí hay que arreglar este asunto, hay que arreglar este enredo que se hizo, vamos a proseguir con el plan. Dios va a reparar el reino en ruinas por medio de un varón escogido por él. Ahora sí, escogido por él conforme a su corazón, no como Saúl, que era conforme al corazón del pueblo. Entonces Dios va a traer a un nuevo rey, un rey conforme a su corazón y no conforme a lo que la gente quería. Ahora va a hacer algo nuevo, va a reparar el problema. Así pasa con nosotros también. Nosotros muchas veces lidiando con las consecuencias de nuestros propios pecados, ahí lamentando por la sombra de muerte en que nos metimos. Ay, ¿por qué me pasan estas cosas? Y usted ve que el camino está lleno de pecado. ¿Y por qué cree que le pasó?
por el pecado, por su desobediencia, por su resistencia a la voluntad del Señor, pero ahí bueno, llorando, ahí, ay Dios, ayúdeme y esta vez sí lo voy a seguir. Ajá. Dios también se duele, Dios se duele del pecado, Dios se duele de todos aquellos que le siguen rechazando y también aún de los cristianos que están en desobediencia y rebeldía. Dios se duele, pero Dios no se queda ahí. Dios ya está trabajando para proveer los medios para sacarnos del hueco. Vea, si usted viene por primera vez acá, yo no sé, y no tiene a Cristo como el Señor de su vida, preste atención a este mensaje. Porque tal vez hoy podría ser el día en que usted escuche y entienda el Evangelio de Jesucristo. Para los cristianos, la pregunta de hoy es esta, y ojalá que se les pegue y que lo sigan usando como muletilla. Pero para ustedes, para decírselo en el espejo, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Esta es la pregunta de hoy. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Este es el tema de hoy. El tema del mensaje de hoy es: olvide el pasado y prepárese para lo nuevo. Y los puntos de estudio son estos. Versículo 1, Dios da buenas nuevas. Versículo 2 y 3, Dios da instrucciones. Versículo 4 y 5, Samuel se pone en acción. Vamos a orar. Padre, gracias por tenernos todavía con vida, por tenernos todavía respirando. Quiere decir que algo quiere usted con nosotros, Señor. En el momento en que ya hayamos terminado nuestro tiempo acá, pues no podremos ni siquiera agregar ni un segundo. Pero mientras estemos aquí, Señor, tenemos que tomar tiempo para meditar en el por qué usted nos permite estar acá. Padre, hay muchas cosas que han pasado, pero ya eso no existe, Señor. Ya eso ya no existe. Lo que existe es este momento, en el momento en que podemos tomar decisiones, en el momento en que podemos cambiar de rumbo para seguirlo a usted en lugar de seguir las viejas cosas. Todo aquello que en nuestra vida es desprecio y menosprecio, Señor, a su bondad, que nosotros podamos darle la espalda a ese pecado y correr hacia Cristo. Y no solo aquellos que hoy vienen acá con sombra de muerte, por peligro de ir al infierno, por no tener al Salvador, sino también los cristianos. Que hoy, Señor, nosotros podamos zafarnos de la apatía y de la indiferencia de estos tiempos y despertar y llenar ese cuerno del aceite que necesitamos para ir, ponernos en movimiento, poner nuestras manos y nuestros pies en movimiento y trabajar en la obra, porque usted no ha acabado con nosotros y quiere que hagamos cosas para su servicio, Señor. Gracias por cada persona que está aquí hoy, Señor, y le pido que usted, Espíritu Santo, nos ayude a tener el entendimiento, que nos ilumine esta palabra. Usted, maestro, ayúdenos, porque nosotros somos estudiantes torpes, pero usted, Señor, es nuestro maestro. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, entonces, versículo 1, Dios da buenas noticias, Dios da buenas nuevas. Recuerde que uno de los temas de este capítulo es el juzgar, Tómelo en cuenta mientras vamos avanzando en el relato, y no solo hoy, sino todo lo que sigue, porque Samuel va a aprender grandes lecciones durante esta etapa de su vida por medio de este asunto de las apariencias, y nosotros también sí prestamos atención. Las apariencias son engañosas, hay que tener mucho cuidado cuando tenemos que juzgar algo. Y si usted quiere escuchar la grabación de la semana pasada, búsquela, está en el boletín, pídala. Ahí puede escuchar el mensaje de Juan José con respecto a este tema del juzgar y cómo debemos de juzgar espiritualmente, es decir, bíblicamente. Ahora, con respecto a Samuel, al parecer ya todo está perdido. O sea, como decimos nosotros, apague y vámonos, ¿verdad? Ya todo está perdido. El rey que Dios le había permitido a Israel escoger, ya es un fracaso de rey.
Y ahí está Samuel llorando por Saúl, porque, ay, ese muchacho que tenía tanto potencial, ¿verdad? Que era más alto que todo el pueblo, el más grande de todos los israelitas. Pero las apariencias son engañosas y su fortaleza física no le sirvió de nada con respecto a su debilidad de corazón y de carácter. Y entonces, por la desobediencia, Dios emite sentencia y lo desecha como rey. Y Samuel probablemente creía o sentía que todo había sido en vano. Todo desde su consagración como niño. Es que imagínense, tal vez nosotros vemos ahí a Samuel llorando y decimos, pero ¿por qué está llorando? No, recuerde, Samuel fue consagrado al servicio del Señor desde niño. Desde niño estaba sirviendo en el santuario. Toda su vida haciendo viajes por todo Israel, enseñando la palabra de Dios y entonces y juzgando en Israel. Y viene este rey que tal vez era la esperanza de Samuel y fracasa. ¿Cómo se podría haber sentido viendo toda su vida y sintiendo toda mi vida es un fracaso? No hay rey en Israel. Todo lo que yo he hecho de nada sirve. Y este que era mi amigo, Dios lo ha desechado como rey y llorando por él. Lo encontramos lloroso, acongojado, pero Dios rápidamente lo saca de la depresión y le dice, papito, hay nuevas instrucciones, este no es el fin, hay nuevas instrucciones. Cuando usted creía que ya todo estaba acabado, no, levántese, hay cosas nuevas. Cuando nosotros creemos que ya no hay salida y juzgamos nuestra situación conforme a las apariencias, Dios nos puede dar una perspectiva más amplia, porque Él es mucho más grande que nosotros y Él conoce más que nuestras batallas personales. ¿Qué le dijo Jehová a Samuel? ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Es como, hey, ya hombre, supérelo. Ya, ok, yo lo deseché para que no reine sobre Israel, olvídelo, mis planes son más amplios que eso. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a Isaías 55, del 8 al 9. Isaías 55, del 8 al 9, en un contexto parecido, porque cuando Isaías predicó, este pueblo estaba, bueno, en lo peor de la idolatría. Isaías 55, del 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así es la perspectiva de Dios si nosotros tratamos de pensar cómo compararla con la perspectiva nuestra. Nosotros somos hormigas, nosotros somos microbios. Y nosotros nos ahogamos en un vaso de agua, nos ahogamos ahí en nuestros problemitas y no, Dios dice, no, suave, papito, espabilese, aquí hay más instrucciones, aquí el camino continúa, usted todavía está respirando, usted todavía está vivo, este no es el fin, hay más. Yo veo más allá de lo que usted ve en su nube de oscuridad. Si usted es rebelde como Saúl, rebelde, ¿verdad? Duro de cerviz, que no quiere doblegarse al Señor, ¿usted cree que Dios no ha visto su pecado? ¿Cree que a él se le escapa su pecado? ¿Cree que el Señor no está al tanto de las consecuencias de sus actos? Usted está escondiendo ahí para que nadie vea el desastre de vida que tiene por su pecado, por su rebeldía. ¿Usted cree que Dios no lo ve? Y si usted está en aflicción como Samuel en este punto, Samuel no había hecho nada malo, pero igual estaba viendo las consecuencias de las faltas de otros. Y está dolido, está triste. A veces eso es la situación de las personas, están llevando palo por culpa de otros. ¿Usted cree que Dios no ha echado de ver las injusticias? Cuando veamos a David perseguido y podamos ir a los salmos a escuchar el corazón de David, ¿verdad? Cómo lo desnuda delante de Dios diciéndole, Señor, vea la injusticia. ¿Usted cree que Dios no lo hace? Dios ve todo. Siente que el Señor lo ha abandonado en medio de esa crisis.
No juzgue conforme a las apariencias, porque Dios tiene la perspectiva más alta y Dios tiene buenas nuevas. Vean, no hay un día oscuro. No hay un día oscuro. Tal vez usted piensa, es que hay días que son oscuros, verá, como hoy. No, lo que pasa es que hay nubes, pero detrás de las nubes ahí está el sol igual que siempre. Entonces es lo mismo con sus problemitas, con mis problemitas. Son nubecillas que nos nublan ahí, ¿verdad? Pero fuera de esa nube está la perspectiva de Dios y siempre es la misma, no cambia, está siempre tan brillante como siempre ha estado. En el momento más amargo de la tristeza de Samuel, el Señor le manda: llena tu cuerno de aceite y ven. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven. Esto es impresionante porque el cuerno es un cuerno, pero se usaba para echar líquido, ¿okay? Se usaba para echar, en este caso, aceite. Era un cuerno especial para llevar aceite. Y ya ese cuerno había sido usado una vez para ungir a Saúl. Y Dios le dice: agarre ese cuerno que usted ya había usado para ungir al primer rey y desempólvelo, ¿verdad? Sáquelo, límpielo, y échelo aceite nuevo, porque viene un nuevo rey. Entonces ya es así como, wow, Dios quiere que tome el aceite. Eso quiere decir que va a ungir a alguien más. Viene algo nuevo. ¡Qué emoción! Va a ser usado nuevamente el cuerno de la unción. Viene un nuevo rey, pero esta vez será uno según los términos y condiciones del Señor. Ya le dejó que el pueblo llevara palo un rato para que se dieran cuenta de que su decisión original estaba mal, de que le habían rechazado a él. Pero ahora va a poner un rey, entonces, pero ahora va a ponerlo según sus condiciones. A veces el Señor es así con nosotros, nos deja que llevemos palo un ratito por el pecado y luego nos dice: ya anduvo un rato en sus caminos, le gustó. Y uno así como, ¿verdad? Todo trapeado por los desórdenes que ha hecho en su vida por el pecado. Ok, ahora sí, venga. Yo tengo una manera de hacer las cosas, pero es según mis términos y según mis condiciones. ¿Quiere? Este aceite de la unción representa al Espíritu Santo. Lo podemos ver ahí representado, tal vez si quieren anotarlo, los que toman notas, en Lucas 4, 18 y en Hechos 10, 38. Y hay otros pasajes donde podemos ver esta relación entre la unción del Espíritu Santo y esta unción de aceite. Las buenas noticias para nosotros siempre vienen acompañadas por un trabajo especial del Espíritu Santo. En primer lugar, el evangelismo es compartir el mensaje de salvación con las personas. Siempre viene acompañado con una obra especial del Espíritu Santo. El Espíritu es el que convence, es el que trae la luz para que el evangelio manifieste su poder salvador. No soy yo, no es la gente, no son los tratados. Es el Espíritu Santo el que toca ahí las puertas de su conciencia, diciéndole: hey, eso que le están diciendo es verdad. Hey, ve a Cristo, ve a Cristo, ve a la obra de Cristo en la cruz. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence, el que trae la luz, el que muestra el pecado, el que le dice: hey, eso es pecado, eso es pecado. Y la conciencia suya está ahí, ¿verdad? Diciendo: sí, yo sabía, yo sabía, yo sabía. Y el Espíritu Santo habla y habla y habla, y la conciencia diciendo: sí, es verdad, es verdad. Tal vez es la mente la que muchas veces está bloqueada. También en la enseñanza de la palabra de Dios, el Espíritu Santo es el maestro y es el guía, es el que da dones a los predicadores y es el que abre el entendimiento a los oyentes. Entonces el Espíritu Santo es también
especial, hace una obra especial en este trabajo. Llena tu cuerno de aceite y bien, ven. Pídale al Espíritu Santo que alumbre el mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo. Si usted está sintiendo alguna convicción, cualquier convicción, lo que sea, de que usted anda mal, de que sus pasos están mal, este es el momento para que ahí en la intimidad de su corazón le diga a Dios, necesito realmente más luz con respecto a esto. Necesito que me ayude, que me alumbre para poder entender. Dios continúa hablando a Samuel. Le dice, te enviaré a Isaí de Belén. Isaí es un hombre, Isaí es una persona. Su nombre significa existente. Y Belén es un lugar. Belén, Betlehem, quiere decir casa de pan, el lugar del pan. Bueno, hay como para hacer un mes de mensajes sobre Belén solamente, ¿verdad? Y Pepe nos podría traer aquí pan para que veamos cómo es. Belén era un pequeño pueblo en las cercanías de Jerusalén. Ahora tomemos en cuenta, en estos días que estamos leyendo, Jerusalén no era la capital de Israel todavía. Fue hasta muchos años después cuando David la tomó, cuando tomó la fortaleza de Sión de mano de los jebuseos. Esto está en 2 de Samuel 5, del 6 al 10. En este momento, Belén es un pueblo donde hay judíos, donde hay israelitas, pero la región está tomada todavía por gentiles, bueno, paganos de los jebuseos. Isaí era descendiente de Judá por la familia de Booz y Ruth. Eso lo podemos ver en Ruth 4:17, en Primera de Crónicas 2. Samuel sabía, o por lo menos debía saber, que Jacob le había dado una profecía especial a Judá. ¿Recuerdan esta profecía que le dio Jacob, que le dio Israel a su hijo Judá cuando estaba a punto de morir? Y ahí podía empezar a atar cabos. ¿Qué decía esa profecía? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Es Génesis 49:10. Es una profecía de que de Judá iba a venir el rey o la familia real en Israel. Entonces, puede ser que Samuel ya con solo esto de que lo mandara a un miembro de la casa de Judá, como que ya empezara a atar cabos y empezara a decir, bueno, Saúl era de Benjamín, pero ahora Dios me manda a buscar un rey en la tribu de Judá. Qué interesante. Jesucristo también es de la familia de Judá. De hecho, es descendiente de David, tanto por la familia de María como legalmente también por la familia de José. Tenía doble derecho al reino. Con esto también nosotros podemos empezar a atar cabos y visualizar por dónde va el plan de Dios en su aplicación personal. De sus hijos me he provisto rey. Esto le dice Dios a Samuel. Históricamente estamos hablando de David, que pronto va a entrar en escena, pero también proféticamente de los hijos de Isaí vendría después el Mesías Jesucristo, y estas son las buenas noticias, las buenas nuevas que todos nosotros ocupamos. Acompáñenme leyendo Lucas, pongámonos de pie, vamos a Lucas capítulo 2, porque este pasaje es lindo, lindo, es hermoso. Lucas capítulo 2 del 10 al 11, leámoslo juntos. Estamos ya hablando de cientos de años después de lo que leemos en la historia de Samuel. Y dice así, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Pueden sentarse, qué lindo, qué bárbaro.
La misma ciudad de Belén donde es enviado aquí Samuel es la misma ciudad de Belén donde nació el Salvador, nuestro Señor. Estas son buenas nuevas. Así como para Samuel hubo buenas noticias. Buenas noticias, Samuel. Esto del reino todavía no se ha acabado. Hay más cosas. Venga, muévase, llene el cuerno. Vamos, porque esto no ha terminado. Lo mismo es para nosotros. Usted siente que su vida ya no tiene sentido, que ya no vale nada, que está demasiado perdido en el pecado o está demasiado perdido en el sufrimiento. No, suave. Vamos, despiértese, hay buenas nuevas, porque nos ha nacido el Salvador en la ciudad de David. Es Cristo el Señor. Versículo 2 y 3, Dios da instrucciones. Dios tiene un plan. Tal vez usted llegue al punto en que diga, me rindo, ya no sé qué hacer, ya no tengo más para dar. Bueno, Dios tiene un plan. ¿Quiere un plan? Si tal vez todos los planes de su vida han sido fracasados, ¿sabe qué? Hay un plan mejor, el de Dios. Tal vez usted ha estado corriendo en pos de puras tonterías toda su vida y por eso es un fracaso. Bueno, Dios tiene un plan. Entonces, abandone todo lo que no le ha servido y trate con el plan de Dios a ver cómo le va. ¿Qué pasa con Samuel? En este caso, lo mismo que nos pasa a nosotros. Sacamos, ¿verdad?, la libreta de excusas. Bueno, ahora sería tal vez el iPad de excusas. Todo lleno de todas excusas para explicarle a Dios, ¿verdad? Yo tengo que explicarle a Dios por qué no se puede, ¿verdad? No, Señor, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Es lo que hacemos nosotros siempre. Ay, no, Dios, eso que usted dice no se puede. Vea, déjeme explicarle. Yo no puedo ser perdonado. Déjeme explicarle, yo soy demasiado malo. Déjeme explicarme, yo no tengo tiempo. No me puedo comprometer. Yo no puedo ser usado por usted. No, Señor, es que yo ya llegué al punto en que soy el más inútil de toda la tierra. Usted no puede usarme a mí. ¿Verdad? Entonces le empezamos a explicar a Dios todas nuestras excusas de por qué no podemos entregarle nuestra vida. Todas estas excusas básicamente provienen de nuestra incredulidad. No creemos a Dios. ¿No es el Señor el creador del universo? Sí, Él es el creador de todas las cosas. Ese es Dios por definición. No tenemos que irnos a inventar nada. Ya todo está. La creación da testimonio del creador. Ahí está la obra de sus manos. No tiene Dios el poder para hacer todas las cosas y no solo eso, sino sustentarlas a su placer y antojo con el poder de su palabra. ¿Por qué los átomos y todas las moléculas y todos los elementos no se desintegran en una nube de nada? Por el poder del creador que las sustenta. ¿No es Dios veraz en todo lo que dice, incapaz de mentir o engañar? Sí, Él es veraz en todo lo que dice. Él no puede mentir, es incapaz de mentir, no está en su naturaleza el mentir. Entonces, ¿de dónde provienen nuestras dudas? ¿Dudamos del poder de Dios? ¿Dudamos de la veracidad del Señor? Estamos siendo necios. Porque el creador del universo y el que es incapaz de mentir nos está diciendo que hay un plan y que nosotros podríamos ser parte de ese plan y ser usados por Él. Y Él nos dice, hay buenas nuevas, les he enviado un Salvador que es Cristo el Señor. Y nosotros seguimos poniendo nuestras excusas. Estamos siendo demasiado necios. Estamos siendo demasiado tercos. El Señor nos llama para que salgamos del pecado, para ser limpiados y para ser usados por Él. Su vida podría ser usada por Dios en lugar de seguir siendo usada por el pecado.
Si usted tomara la decisión, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Hasta cuándo? ¿Tanto ama usted el pecado? ¿Tanto disfruta usted andar lejos del Señor? ¿Tanto disfruta la incredulidad? ¿Qué utilidad tiene la vida lejos de los propósitos del Señor? ¿Qué utilidad tiene la vida de una persona en sus planes minúsculos, inútiles? Y al final de la vida, usted terminará en la nada. Pero Dios nos ofrece un propósito eterno por el cual vivir. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Para qué se levanta usted cada mañana? Sea honesto. No tiene que decírmelo a mí. Yo sé para qué me levanto yo cada mañana. No tiene que decírselo a nadie. Sea honesto con usted. Si usted no responde a los llamados del Señor es porque todavía usted está viendo hacia atrás y llorando por algún Saúl, por algún fracaso, por algún pecado, por algún vicio, por ese estilo de vida. Usted tal vez está llorando por una religión que no quiere dejar. Si usted no suelta ese ídolo, eventualmente ese ídolo se va a convertir en su perdición, en su condenación. Y si usted muere en enemistad con Dios, ya en ese momento el Señor no va a poder hacer nada por usted. El momento para escuchar y para acatar las instrucciones es hoy, es ya. Jehová le da instrucciones a Samuel. Primero le da buenas noticias y luego le da instrucciones. Y a nosotros igual nos da buenas noticias y nos da instrucciones. Dios manda a Samuel para que tome una becerra y la use como justificante en caso de que se encuentre con la gente de Saúl. Vean, recuerden la excusa. Ella es que si Saúl ve que yo voy a hacer esto, me puede mandar a matar, ¿verdad? Ok, está bien, entiendo. Agarre una becerra y llévela para que usted diga, voy a hacer sacrificio, voy a servirle a Dios, porque todos en Israel saben que esto es lo que usted ha hecho toda la vida. A nosotros, Dios nos manda que nos escondamos en Jesús como justificación de nuestros pecados para ir también hacia la santidad. Si lo hacemos o no lo hacemos, ya es cuestión suya y mía. Pero hay que aprender a actuar con prudencia. Recuerde, prudencia es pensar bien lo que se está haciendo. Dios tiene planes concretos para nosotros y son buenos. No sé cuáles son sus planes. ¿Qué es lo que tiene pensado hacer esta semana? ¿Va a ser prudente en el uso de su vida? ¿O va a ser otro necio que anda desperdiciando su vida y que la próxima semana va a ser tan inútil como la semana que acaba de pasar? Dígame si no. Tengo entendido de que hoy es el clásico del fútbol nacional. Ay, otra vez lo mismo. Es perder el tiempo. Es perder el tiempo. ¿Queremos nosotros meternos realmente o queremos, en ese rollo del mundo o queremos ser prudentes y usar nuestra vida para algo provechoso? Dios tiene un plan. El Señor quiere que nosotros nos pongamos en línea con Él en ese plan. Dios no manda a Samuel sin equiparlo primero con todo lo que ocupaba para hacer su tarea. Él provee lo que nos tiene que dar para que nosotros hagamos su voluntad. Nunca va a pedirle a una persona algo que esa persona no es capaz de hacer o sin proveerle los recursos para que lo haga. Si Dios le pide a usted hoy, en este momento, que se arrepienta de sus pecados y que crea en Jesucristo y le entregue su vida, es porque Dios le va a dar a usted la fe que necesita para hacerlo y le está dando el discernimiento y le está dando el Espíritu Santo para convencerlo de pecado, de justicia y de juicio, y le está dando el Evangelio también, su palabra.
que es poder de Dios para salvación. Si usted es cristiano, hoy Dios le está llamando a hacer algo, a despojarse de algo inútil en su vida o a comprometerse en algo útil para el ministerio. Dios le va a dar a usted los talentos, le va a dar a usted la compañía, le va a dar los hermanos, le va a dar hasta los recursos para que lo haga. Si no, no me cree, hable con un misionero de esos que hacen bien su trabajo y pregúntele cómo es su vida y cómo Dios siempre le ha provisto todo lo que le ha necesitado para hacer su trabajo de misionero. Samuel tiene que viajar a Belén con este sacrificio expiatorio, con una becerra, y en caso de que la gente de Saúl lo acuse de andar conspirando contra el rey, ahí tiene su motivo religioso para desmentir el caso. Vea, yo, Samuel, toda la vida he andado por Israel haciendo mi trabajo religioso, cumpliendo la palabra de Jehová, y aquí voy haciendo lo mismo. No está conspirando contra Saúl, no está levantando una revuelta, simplemente está haciendo lo que Dios le manda. Así somos nosotros los cristianos también. Nosotros no estamos conspirando contra nadie, no andamos levantando revueltas, simplemente estamos anunciando el mensaje de Dios. Cristiano, también, ese es el plan. No tiene que ir y hacer una revuelta, no tiene que salir ahí a tratar de destruir, no sé, un reino terrenal. Eso no nos corresponde a nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es hablar la palabra de Dios. Es la misión, ese es el plan. Siempre Dios nos va a proveer todo lo que ocupamos. Pero también es importante, Dios no le dice a Samuel todo lo que va a hacer, sino le da únicamente la información necesaria para que dé el primer paso. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Ok, ahí está el sacrificio. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Lo dejó en stand-by, ¿verdad? Lo dejó así como, dé el primer paso. Y seguro Samuel así, pero ¿cuál de los hijos de Isaí es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y el Señor, se lo digo después. Señor, ¿cuál es mi ministerio? Sirve en la iglesia. Y se lo voy a decir durante ese servicio. Sirve en la iglesia y ahí le voy a ir mostrando. Señor, ¿qué es lo que quiere usted que yo haga con mi vida? Como Pablo le dijo al Señor cuando se le apareció camino a Damasco, ¿verdad? Bueno, Pablo sirvió 14 años en una iglesia antes de irse a sus viajes misioneros. Tal vez ustedes no sabían que había pasado tanto tiempo, ¿verdad? 14 años desde que se convierte hasta que Dios lo manda en sus viajes ya como un misionero. Hubo un tiempo de espera ahí. A veces nosotros lo que necesitamos es solo dar el primer paso y tener fe y confiar en que más información se nos va a ir dando en el camino. Me ungirás al que yo te dijere. O sea, vaya y ahí le aviso cómo es la cosa. Pero primero usted necesita estar en Belén, en la casa de pan. Y una vez que esté en la casa de pan, Dios le va a ir mostrando el camino. El Señor quiere que tengamos fe, nos muestre y nos muestra que el camino que tenemos que seguir en cada momento nos va a decir hasta cierto punto. Y siempre nos va a cuidar hasta ese momento y hasta ese lugar para darnos lo que ocupamos. Pero lo que sigue después, Él requiere nuestra fe. Requiere nuestra fe. Hace 10 años, ¿qué íbamos a saber nosotros, verdad? Que íbamos a estar aquí. ¿Ah? En San Ramón de Tres Ríos, ni por aquí nos pasaba. Hace 10 años. Pero íbamos dando cada paso en fe. Y yo he visto esto en la vida de don Ronald muy claro. Cómo va dando esos pasos de fe y confiando en el Señor. Y nosotros detrás apoyándolo. Y el Señor siempre ha sido fiel.
Y ese es un ejemplo a nivel de iglesia que nosotros también podemos tomar para aplicar a nivel personal y decir, Dios ha sido fiel con la congregación, Él es fiel conmigo también en lo personal. Él es poderoso, dice la Biblia en Efesios 3:20, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Pero es importante que tengamos el deseo de buscar y creer las instrucciones. Recuerde, Dios nos da las buenas noticias, pero también nos da las instrucciones. Las instrucciones de Dios están en su palabra. Nosotros no tenemos una revelación tan específica como Samuel, donde Dios le hablaba y le decía lo que tenía que hacer, así como Samuel, vaya a Belén, llene el cuerno de aceite porque va a ungir un nuevo rey. Pero esto no quiere decir que la Biblia no sea personal. La Biblia es personal. Es la palabra de Dios y es su mensaje para mí. Es su mensaje para usted. Es personal también. La Biblia tiene la capacidad de hablarnos en cada situación de la vida, pero ocupamos ser prudentes y estudiarla con dedicación para no tercer su mensaje como muchos hacen. El problema es si usted nunca la lee. Si usted nunca lee la Biblia, entonces cuando llega ahí un patas vueltas en el bus y le dice, como dice la palabra, ¿verdad? Ayúdate que te ayudaré. Y usted va a decir, ok, sí. Y ya luego anda diciéndole a la gente que Dios dice eso. La Biblia no dice eso en ninguna parte. Qué vergüenza. Entonces, anímese, anímese a leer la Biblia. Este es el punto. Usted nunca va a saber las instrucciones de Dios si no lee el manual, ¿verdad? Es como nosotros cuando tratamos de armar un escritorio de esos que venden ahí en Pequeño Mundo, ¿verdad? Y agarramos las instrucciones, las dejamos por ahí y empezamos a armar la mesa y siempre nos sobran tornillos y qué raro, ¿dónde iba esto? ¿Y por qué me falta aquí esta rueda? ¿Para qué era? Así es nuestra vida a veces. Tenemos la vida en las manos y qué raro, ¿y esta parte para qué servía? ¿Para qué servía esto en mi vida? Pero es porque no estamos leyendo el manual, porque no estamos usando las instrucciones, tenemos que ser más intencionales. La invitación en este punto entonces es, usted no puede esperar la voz de Dios, lo siento, no la espere, pues se va a quedar esperando y ahí va a quedar ahí como un esqueletillo esos ahí esperando la voz de Dios que le hable y en sus oídos. Pero aquí están las palabras de Dios, léalas, léalas y estúdielas con prudencia y con diligencia. Ajuste su agenda, incluya intencionalmente esos espacios de lectura y estudio bíblico, profundice su conocimiento de la palabra de Dios y aplíquela para que vea los resultados. Pero si usted nunca la lee, pues entonces ¿qué? Entonces nada. Va a seguir en lo mismo. Y mejor ponga un rótulo en su espejo, ¿verdad? Donde usted llega a lavarse los dientes todos los días. Si usted no quiere leer la Biblia, ponga un rótulo en su espejo que diga, vas a seguir en lo mismo. Porque va a seguir en lo mismo. Ahora, Samuel se pone en acción. Versículo 4 y 5. De ahí ya Samuel dice, sí Señor. Samuel dice, sí Señor. Se seca las lagrimillas, se acomoda la ropa y se pone las sandalias y mete el cuerno en el salveque y se va para Belén. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Qué bueno Samuel, ¿ah? Es un buen ejemplo de siervo. Rapidito se da cuenta de su error y se pone en marcha. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Ese es el testimonio suyo. Ese es el testimonio mío. Somos así. Tan pronto entendemos esta nueva verdad que alguien nos dio de la palabra de Dios, la ponemos en práctica.
¿O somos de los que resistimos y resistimos y resistimos? Ay, ay, ay. Samuel no resistió ni siguió llorando a Saúl, ya se puso en acción. Tomó la becerra, tomó el aceite de la unción y se fue para Belén. Y al llegar allá, los ancianos le recibieron con miedo. Tal vez esto alguien que no haya leído los capítulos anteriores no entiende por qué. Bueno, es posible que ya se hubiera esparcido la noticia de que Samuel agarró al rey Agag y lo mató y lo cortó en pedazos. ¡Qué violencia! Nunca se había dicho que Samuel matara a nadie, solo en este pasaje que yo recuerde, y fue de una manera sumamente agresiva. Y por eso el pueblo está con miedo. ¿Será que Samuel y Saúl están ahora en guerra? ¿Será que ahora hay gente que se va a tener que poner del lado de uno o del lado del otro y va a haber una guerra civil? ¿Verdad? Entonces, hay duda, hay duda. Pero rapidito Samuel dice, no, no, o sea, aquí no ha pasado nada, yo vengo en paz, yo vengo a seguir haciendo lo que siempre he hecho, es cumplir la voluntad del Señor. Y entonces ya el pueblo se tranquiliza, ya los de Belén ahí ya se les pasa el yello, ¿verdad? El sustillo. Samuel acude a este recurso, la becerra, y les dice, vea, aquí traigo un sacrificio, vengo a ofrecer holocausto, tengo este recurso que Dios me dio y sepan que yo no tengo aquí ningún conflicto con ustedes, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Él usa bien el recurso que Dios le puso en las manos. ¿Será que nosotros estamos usando bien el recurso que Dios nos ha puesto para que lo administremos como mayordomos de este cuerpo que tenemos, mayordomos de nuestro tiempo, mayordomos de nuestra inteligencia, mayordomos de nuestra plata, de nuestras finanzas? ¿Será que estamos usando bien el recurso que Dios nos ha puesto como mayordomos de esta congregación? ¿Será que estamos cuidando lo que Dios nos da? Ay, Señor, ojalá me dieras un mejor trabajo. Ajá, ¿está cuidando el trabajo que tiene ahorita? Ay, Señor, ojalá me dieras una mejor cocina. Ajá, ¿está cuidando la cocina que tiene hoy? Señor, yo quisiera que me dieras una mejor iglesia. Ajá, ¿está cuidando la iglesia que tiene hoy? Ay, Señor, yo quisiera que me dieras un mejor esposo, ¿verdad? Bueno, hablando de que su esposo fuera mejor, no que le cambie, ¿verdad? Ay, Señor, ojalá que me dieras un mejor esposo. Ajá, ¿estás cuidando al esposo que ya Dios te dio? O esposa. Señor, yo quisiera que me dieras que mis hijos fueran, ¿verdad? Como tú. Cuando llegue al cielo va a tener que hablar con María un buen rato. Em, Señor, yo quisiera que mis hijos fueran mejores. Ajá, los está cuidando, les está enseñando la palabra, los está orientando, les está leyendo la Biblia. En fin, esos recursos que tenemos, el tiempo, el tesoro, la compañía, lo estamos usando nosotros como Samuel usó los recursos que Dios le puso a mano para cumplir la voluntad de Dios. Samuel utilizó todo lo que Dios le puso en la mano. ¿Y nosotros qué hacemos con lo que tenemos en nuestras manos? ¿Será que son solo juguetes para nuestro entretenimiento? Bueno, si es así, aprovéchelos. Aprovéchelos porque ya sea en el infierno o en el juicio de Cristo, usted no va a tener ninguno de esos juguetes para que se entretenga. Entonces, si es porque usted quiere entretenerse un rato, aproveche y que le rindan bastante ahorita, porque ya luego le van a ser quitados. El objetivo del viaje era puntualmente ungir al próximo rey, Samuel. Tenía que ungir al próximo rey. No sabía quién era, no le dio Dios nombres, pero sí le instruyó.
lleve este becerro y este aceite de la unción y vaya a Belén, a la familia de Isaí. Entonces Samuel inmediatamente va intencionalmente a los que Dios le dijo y santificó precisamente a la familia de Isaí y a sus hijos y los trajo para ofrecer el holocausto. Dice ahí, volviendo a capítulo 16, versículo 5. Sí, sí, ¿verdad? Es pacífica tu venida. Sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificados y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Qué confianza, ¿verdad? La de Samuel. Al final él sí estaba lloroso y a muchos nos pasa. Pero él se sacude y empieza a confiar. Y tiene esa confianza, la muestra. Hace lo que Dios le ordenó, como Dios se lo ordenó. Debemos aprender de Samuel esta humildad y esta sumisión. Cuando Dios nos pide algo en su palabra, seamos como Samuel, hagámoslo así como está, ahí está escrito. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto hacer como Samuel, que oyendo la palabra de Dios al momento ya se pone en acción? Es que somos muy complicados. Somos muy complicados. Todo lo dudamos. El mundo, el Discovery Channel, no sé, los ateos, los cursos de la universidad, todo nos ha hecho tan complejos en nuestras dudas y razonamientos. Hemos adoptado tantas malas prácticas de los que se llaman agnósticos y de los psicólogos y de todo lo que se opone a Cristo en este mundo. No sé si usted ha tenido la oportunidad de hablar con algún incrédulo así de hueso colorado. Tienen muchas preguntas, siempre. Que por qué Dios, si Dios existiera, ¿por qué permite el sufrimiento en el mundo? Tienen muchas preguntas y siempre son buenos para tirar las preguntas. ¿Tendrán alguna respuesta? Yo creo que no. Yo creo que no, porque no les interesa profundizar, no les interesa. Si realmente tiene una duda razonable, hay que agarrarla, investigarla, sacarle el jugo, llegar hasta el fondo del asunto, investigar las cosas con diligencia para encontrar las respuestas. Porque si yo solo me quedo con las preguntas, lo que tengo son excusas. Estoy usando esas preguntas como una excusa para seguir en pecado, en el pecado de la incredulidad. Es bueno tener dudas razonables, es bueno tener cuestionamientos. ¿Será que lo que ese patas vueltas dijo hoy es verdad? Bueno, vaya a la Biblia, investíguelo, indague, saque sus propias conclusiones. Pero no se quede solo con las preguntas, porque le va a agarrar tarde. ¿Cuánto tiempo de vida le queda? Que no le agarre tarde para encontrar las respuestas que usted necesita. Y también ser humilde para, si usted encuentra una respuesta que no le gusta, porque no era lo que andaba buscando, también ser humilde para reconocer, esto no era lo que andaba buscando, pero es la verdad. Voy a ajustarme a la verdad. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Mateo 11:25. Pablo después aclara, y Dios no es que ande buscando que nosotros seamos ingenuos. Lo que necesita es que seamos inocentes. Lo que necesita es que le creamos a Él como un niño cree a su papá y que confiemos. No tenemos que ser insensatos o creyenceros. No hay nada que desvirtúe más el cristianismo hoy en día que ser creyencero, ingenuo.
Hay que analizar bien las cosas, pero lleve ese análisis a resultados concretos. Haga preguntas, busque respuestas, busque fuentes adecuadas para salir de las dudas. Y por favor, busque fuentes adecuadas, ¿verdad? No es que usted va a ir a ver la película esta ¿cómo se llamaba? El- ay, la del que el Evangelio de Judas y no sé qué. Bueno, en fin, no vaya ahí a buscar fuentes absurdas como películas de Hollywood o el Código Da Vinci, sí. Ay, perdón, casi dijo una palabra concha. Qué tontería. Lo del Código Da Vinci o ver algo absurdo en televisión o un documental hecho por personas obviamente eh, poco capacitadas, incrédulas. No, 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 no. Ni vaya a buscarlo donde personas creyenceras o supersticiosas, ¿verdad? Es que, no, es que yo, eso que usted dijo, fui y se lo pregunté al medium, ¿verdad? Y él me hizo ahí una menjurje, me puso un incienso y entonces dijo que no, que yo estaba equivocado. No, no, pongámonos serios, pongámonos serios. No faltará algún cristiano que ande leyendo el tarot para ver si la Biblia es verdad. Entonces, no esquivemos la responsabilidad de ser diligentes delante del Creador. Dios quiere que estudiemos, pero reaccionemos cuando la respuesta que el Señor nos da no es lo que estamos esperando. Los insensatos, dice Proverbios 1:7, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y también Proverbios 13:19 dice, apartarse del mal es abominación a los necios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, y apartarse del mal es abominación a los necios. Los necios, cuando usted les dice que se aparten del mal, lo abominan. Ese consejo para ellos, guácala, guácala, apartarme del mal, guácala, no quiero. Entonces la llamada de atención acá es para que no tomemos esta exhortación como algo externo. Yo soy el primero que salgo exhortado cuando estoy preparando estas cosas. Siempre, ¿verdad? Yo salgo, termino de estudiar estas cosas y con unas chichotas así por todo lado. Pero esta llamada de atención hoy ya no es para mí. Para mí fue cuando yo terminé, estaba haciendo esto. Ok, prueba superada. En estos momentos esta llamada de atención es para usted. ¿Quiere tomarse en serio a Dios? Tómese en serio a Dios. Si usted quiere que Dios lo tome en serio usted, tómese en serio esto. Tómese en serio al Señor. La palabra de Dios siempre tiene algo que decirnos y siempre requiere una reacción correctiva. ¿Cuál es esa llamada de acción para usted? Usted sabrá. Entonces vamos a la conclusión. Si nosotros prestamos cuidado a las apariencias de este mundo, usted podría llegar a deprimirse fácilmente. Vea, prenda las noticias y vea la maldad de este mundo descontrolada. No hay un solo país, bueno, tal vez hay alguno. Es difícil encontrar un país donde haya un gobierno bueno, que hace las cosas con justicia y equidad y que trabajen por el bien de los ciudadanos. Difícil, difícil. Pero por otro lado, esa es la parte de los gobernantes. Por otro lado, la gente, el pueblo, lo único que hacen es corromperse más y más cada día. Entonces, ni uno ni lo otro están como bien, como que uno pudiera decir, esto me motiva, esta sociedad sí me motiva. No. Cuando tengo que caminar por San José y esos olores, vea, yo salgo deprimido, me deprime. El rechazo hacia la Biblia es generalizado, es total, es total. Tenemos por el lado del materialismo, el agnosticismo, el ateísmo, por el lado del religioso, bueno, ni qué decir, ¿verdad? Está el Islam,
que pronto va a superar, entre comillas, a la cristiandad en cantidad de personas. Y por otro lado está la superstición, que, bueno, es patética. Y en la cristiandad, ¿qué domina? De ahí lo que domina es catolicismo, teología de la prosperidad, la expansión de sectas, falsos maestros, falsos profetas. En apariencia, las apariencias lo que nos dicen es que el panorama está bien oscuro. Como dice Irenita, uy, qué terrible. Qué terrible. Pero Dios mira más allá. Lo que nosotros estamos viendo es una nubecilla. Detrás de esa nubecilla el sol no ha dejado de brillar. Y Dios nos llama diciendo, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Hasta cuándo llorarás por este mundo perdido? Llena tu cuerno de aceite. La misión de la iglesia no ha cambiado, el sol no ha dejado de brillar nunca. La misión de la iglesia está intocable, está firme, está sólida. No ha variado desde que el Señor escribió el Nuevo Testamento. Ahí está, sólida, firme. Todo lo que Dios espera de nosotros es que seamos obedientes como Samuel. Entonces aquí no vale la pena poner excusas. Ay, es que esto está muy fuerte. Los profesores en la universidad ya no me dejan en paz. Es que la ideología de género está arrasando con todo. Ah, son puras excusas para no hacer nada. Ah, olvídelo. Deje que ellos hagan lo suyo y usted póngase a hacer lo que Dios le manda. Dios siempre va a poner los medios para que nosotros cumplamos lo que Él nos pide. Él nos pide en estos momentos evangelismo y discipulado, edificar el cuerpo de Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, es la gran comisión, ir y hacer discípulos de Cristo a todas las naciones. Y la misión de la Iglesia del Este es transformar a las personas en seguidores de Cristo, conforme a la misión de la Iglesia en general. Entonces Dios por medio de Jesucristo se proveyó de un escogido, conforme a su voluntad, un rey y sacerdote, un salvador y señor que tiene la capacidad de reparar el desastre que hemos hecho. En su vida, usted no puede reparar ese desastre. Solo Jesucristo puede, pero tiene que dejarlo. Viene usted hoy con un presente tormentoso, ¿verdad? Una nube así como esas que se ven a veces desde mi casa hasta Heredia, llena de rayos y relámpagos. Y ese pasado cargado de pecado, Dios le ofrece hoy, el Señor le ofrece hoy, por medio de Cristo, restaurar todas las cosas como nuevas. Primeramente le ofrece, número 1, salvación, el perdón de pecados. Pero también a los que son salvos nos ofrece santificación y propósito, un propósito eterno por el cual vivir. Pero lo que nos pide a cambio en los dos casos es que le entreguemos nuestra vida, que le entreguemos nuestra vida en arrepentimiento y fe para que Él la use. El primer paso en el de la salvación es reconocer que sin Cristo yo podría hoy morir y de inmediato abrir los ojos en el infierno. El castigo de Dios por mis transgresiones. Que Cristo llevó ese castigo en la cruz y que Él murió para que yo pudiera vivir como un sustituto, como un intercambio. Hábleme de injusticias. Injusticia es que Cristo haya tenido que morir por mí. Eso sí es una injusticia. Y aún así Él lo hizo. Pero por la fe, porque Él resucitó y mandó a los discípulos a predicar que por la fe nosotros podríamos recibir este perdón de pecados. Y a los que ya estamos en este caminar hacia la Jerusalén celestial, olvídese del pasado y prepárese para lo nuevo. El Señor ya desea que usted y yo, por medio de Jesucristo,
hagamos una obra especial en este mundo perdido. Tenemos las herramientas del evangelismo y el discipulado. Y aplicar esas herramientas aquí y después replicar estas herramientas en otros lugares por medio de las misiones. Dios quiere que usted participe. ¿Usted qué quiere? Tiene que llenar su cuerno de aceite, tiene que dejar que el Espíritu Santo controle cada área de su vida, tiene que andar bajo la cobertura de Jesús, que es nuestro sacrificio expiatorio, tiene que escuchar las instrucciones de Dios en su palabra, tiene que creerle a Dios y tiene que levantarse cuando Dios le diga, ven, te enviaré. Oremos. Padre, hoy usted envió a Samuel en esta historia que estamos leyendo, lo envió a que se limpiara del llanto y de la depresión, se preparara, se pusiera en movimiento y fuera a Belén, porque usted tenía un plan más grande de lo que él sabía. Hoy también, por medio de este texto y por medio del resto de la escritura, del evangelio que tenemos en el Nuevo Testamento, usted manda a las personas a que se limpien de la posilga del pecado, de toda la suciedad, de las contaminaciones, que se limpien del lloro y de las lamentaciones, se equipen con la fe en Jesucristo para ser salvos y posteriormente llenen ese cuerno de aceite, se dejen llenar con el control del Espíritu Santo en cada área de la vida para poder ir y hacer discípulos a las naciones. Empezando acá, en esta comunidad y en los lugares donde vivimos, en nuestros lugares de trabajo y con nuestra familia. Seguir siendo testimonio, Señor. Ese es el propósito de la vida de un ser humano hoy. No hay fuera de eso nada importante por lo cual vivir. Le pido, Señor, que hoy su Espíritu Santo dé este convencimiento, que dé este discernimiento a las personas que han oído este mensaje, para que sus vidas realmente puedan tener un propósito, para que puedan, por medio de Jesucristo, limpiarse de cualquier contaminación, de cualquier mala práctica en su vida, incluso de las prácticas religiosas que no son suyas, Señor, y que realmente puedan alinearse a la palabra de Dios y disponerse para ser usados por usted hasta que usted nos mande llamar y nuestra vida ya termine en este tiempo. Gracias, Padre, porque en Jesucristo tenemos vida eterna, porque el tiempo que estemos acá de paso va a ser como un sueño cuando ya estemos en su presencia, Señor, y porque acá hay mucha gente que realmente en Cristo ya tienen ese pase seguro, Señor, que no lo merecemos, pero por la sangre de su Hijo Jesucristo hemos sido sellados para la eternidad. Allá nos encontraremos también con Samuel, allá podremos hablar también con los apóstoles, con aquellos muchachos que estuvieron con usted y con tantas otras personas que a través de la historia han sido fieles a la palabra de Dios que les ha sido revelada. Gracias por esas promesas tan hermosas que podríamos estudiar en otra ocasión y por esta semana, Señor, que cada persona sepa cuáles son las decisiones que tiene que tomar y sígalos convenciendo, Padre, que no se vayan de aquí como si nada hubiera pasado. Sígalos incomodando, Señor. A todos los que estamos aquí, a mí también, a todos los que estamos aquí, síganos incomodando para que no nos perdamos en los enredos del pecado, sino que más bien dejando el pecado busquemos siempre la santidad. En el nombre de su Hijo Jesús.